Buenas tardes, ¿cómo le va Héctor Juliano? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo le va? Gracias por llamar y un saludo a los oyentes. Bueno, muchas gracias, para nosotros es un gusto. Héctor, lo convocábamos por lo siguiente. Sabemos que el gobierno nacional anda de alguna manera haciendo renegociaciones, si se quiere, con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y nos preocupa interpretar qué es lo que realmente están haciendo, qué es lo que se proponen en virtud de lo Mm. que usted vino viendo hasta el día de la fecha, ¿no? Ujú. La inquietud es perfectamente lógica, legítima, yo también la comparto. No tengo información especial como para responder a eso porque todo lo que se mueve en materia de deuda es secreto, ¿no? Sí. Lo que sí se puede inferir de los hechos, porque yo siempre digo lo mismo, yo analizo hechos, voy viendo qué hechos se producen y eso los analizo, los interpreto. Acá yo diría que hay varias premisas a tener en cuenta. A ver. La primera y principal es que el actual gobierno, como todos los anteriores, como la administración esta saliente Fernández Massa, todos los gobiernos, y este en particular, viene a gobernar con deuda. Ajá. Si no hay deuda, no hay administración, no hay finanza, no hay nada. Así que ese es el condicionante central, total y absoluto de este y va a seguir siendo de todos los gobiernos. Y justamente todo este ritornello, en italiano ritornello quiere decir Sí, estribillo, sí. todo este estribillo de bajar el gasto público, de reducir el déficit fiscal, es en realidad, a mi juicio, una gran estafa, un gran engaño a la opinión pública, porque cuando se habla de bajar el gasto público, se omite decir que el principal gasto público de la Argentina es la deuda y sus servicios. Claro. Entonces entramos en un loop, en un círculo vicioso. Ajá. Decimos que queremos bajar el gasto, que esta vez lo va a bajar el gasto, pero resulta que el principal gasto es la deuda y de la deuda no se habla ni media palabra. Hay que andar infiriendo qué es lo que en secreto está maquinando el gobierno para hacerlo. Esto no significa que yo a priori esté a favor, en contra, mi punto de vista no es partidista. Yo analizo un hecho central. El gobierno se lamenta de una situación heredada, pero la primera diferencia que hay que hacer es que establezcamos bien los tantos. ¿Cuánto hay de responsabilidad heredada y cuánto de responsabilidad provocada? Porque la hiperinflación de diciembre, si bien los primeros días lo acompañó el descontrol que ya venía de alta inflación con la administración Massa, pero cuidado que esta hiperinflación la provocó el gobierno Milei. La hiperinflación no se hereda. La hiperinflación sí puede ser desatada y tiene su cuota aparte, eso es válido y es lógico, ¿no? Factores de inflación reprimida, porque Sí. estaba reprimido el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos, otras cosas, todo lo que usted quiera. Pero la gran diferencia, para hacerlo a mi juicio simple, es esta. El anterior gobierno y el actual difieren en que el gobierno Massa, como pasó con Macri, quería hacer las cosas en forma gradual. En cambio, el gobierno Milei viene a hacer las cosas, como él mismo dijo, de shock, o sea, a quemarropa. Ahora, el argumento con el cual se vendió esta imagen al público es que iba a haber un gran ajuste, pero que esta vez no lo iba a pagar el pueblo, sino lo iba a pagar la casta, que todavía yo me pregunto qué es exactamente la casta, porque o hay una casta o hay varias castas o la casta no es el pueblo, pero no sé, porque si hablamos de la casta, parece que estamos hablando solamente de la casta política, pero hay una Ujú, casta financiera que es más poderosa que la casta política. ujú. Hay una casta judicial, hay una casta sindical, hay una casta económica, así como la hay financiera. Entonces tenemos castas por todos lados. Entonces, cuando vemos que asume un gobierno, nos preguntamos por sus efectos. ¿Cuál es el efecto de este gobierno? Probablemente el mayor y más impietoso ajuste que se haya producido en los últimos tiempos en la Argentina. Y un ajuste que está pagando todo el pueblo argentino, punto. Eso es la realidad. No sé si a alguno le gustará o no, pero esos son los hechos, ¿no?
y todavía presentado, a mi juicio, con cierta hipocresía y soberbia. Ah, el pueblo me votó para que yo haga el ajuste. Seamos realistas, el pueblo votó contra el kirchnerismo, no votó a favor de Milei. Yo no simpatizo ni con la socialdemocracia kirchnerista ni con el hiperliberalismo mileísta, ¿no? El llamado anarcoliberalismo. No comparto ninguna de las dos posiciones, pero no, es bastante descarado venir a decir el pueblo me votó para que haga el ajuste. Por desgracia hubo gente que aplaudió cuando el discurso en las escalinatas del Congreso, pero yo creo que la mayoría de la gente que votó el actual gobierno no tenía ni tiene la más pálida idea de lo que votó. Votó simplemente contra el kirchnerismo, votó por lo que esperaba un cambio, pero no por algo concreto. No sé si este introito se me fue muy lejos, pero hay algunos aspectos concretos que si quiere los comento, ya Sí. Bajando al terreno. Sí, claro, sería bueno, lo estoy interpretando, Héctor, y me pregunto, porque usted habló de las distintas castas, si es que las hay, al decir de la categorización que los libertarios hacen hoy día de lo que es la realidad nacional. ¿Cuáles son las castas? Perdón, Aldo, le aclaro lo siguiente. Sí. Yo nunca escuché una definición de casta de Milei. ¿A qué se refiere cuando habla de casta? Exacto. Se supone que lo hace refiriéndose a la casta política. Se supone, porque no sé cómo entra eso a ser considerado, ¿no? Por eso digo que si queremos hablar de casta tratando de identificarlo como un segmento de la estructura de poder, entonces la primera casta que existe es la casta financiera que manda sobre la casta política. Ahí vamos. Sobre eso quería detenerme y ha dado usted en el clavo, Héctor, porque yo me pregunto si es que en las formas de categorizar que tienen los libertarios, de cómo leen, digamos, política, económica y socialmente la realidad argentina, mi pregunta es si estas existiesen, ¿cuál sería, como se dice comúnmente, la más cara de las castas que hoy por hoy conocemos, Héctor? Sí. Lo único que sabemos es que la casta que sostiene al actual gobierno Milei es la casta financiera, punto. Eso está clarísimo. Es más, yo en lo personal, aunque no quiero entrar en conjetura, porque ya le digo, yo trato de analizar hechos, pero bajo una serie de evidencias, yo no sé si realmente Milei gobierna, ¿no? O es una marioneta dentro de una estructura de poder. Por ejemplo, no está claro que él haya designado su gabinete, porque se recuerda que pasó inmediatamente. Él anunció que iba a ser presidente del Banco Central Emilio Campo para dolarizar la economía, y resulta que en 24 horas se lo barrieron y lo colocaron a Luis Caputo, que es un endeudador serial, un hombre que responsable de haber dilapidado la plata del fondo. Pensar que la misma persona que fue responsable, estando al frente del Banco Central, de que la plata del fondo entrase por una ventanilla y saliese a alimentar la salida o la fuga de capitales por la otra ventanilla, sea el hombre que le ponen a Milei como ministro de Economía, que el propio esquema liberal que tanto cacareaba con respecto a que el ministerio, la independencia del Banco Central tenía que ser absoluta del Poder Ejecutivo, de modo que el ministro de Economía no tuviera nada que ver con el presidente del Banco Central, resulta que se invierte. La condición bajo la cual llega Luis Caputo es que nombren en el Banco Central a Luis Bausili, que era socio de él en la consultora Anker y que es de su absoluta confianza. Entonces no entiendo cuál es la vieja premisa liberal de la independencia del Banco Central, cuando lo primero que hacen es poner un ministro de Economía que a su vez pone
al presidente del Banco Central para unificar la política. Claro. Pero hay un hecho, perdón, no, estoy sujeto a las preguntas, pero hay un hecho que nadie dice, pero me parece importante destacarlo. Acá se habla de política, se habla de modelos, pero todas son cosas líricas, es decir, incluso se está distrayendo a la gente porque se está perdiendo tiempo hablando de la ley ómnibus, que es una ley para discutir la mitad de la biblioteca, ¿no? Una ley con 664 artículos que va desde cosas importantes de la deuda pública o del manejo del Banco Central hasta hasta la transformación de clubes de fútbol en sociedades anónimas. Es una melange, es una mezcla de cosas que parece que fue tirada como para entretener a la opinión pública. El mismo DNU, que en realidad el Decreto de Necesidad y Urgencia, el 70-2023, que establece todos estos cambios y que está vigente, ¿no? Ojo, está vigente, pero se superpone con la ley ómnibus. Así que desde el punto de vista institucional, esto es un híbrido que hay que interpretarlo. Sí. Pero resulta que tanto DNU como ley ómnibus sirven funcionalmente también como distractivo de este más grande plan de ajuste que hubo en la Argentina, donde en un mes, gracias a la inflación provocada, inflación por remarcación salvaje de precios, inflación por traslado de la macrodevaluación hecha por este gobierno a los precios, inflación por aumento de tarifas, inflación por el aumento en particular de los combustibles, que es lo que peor se traslada inmediatamente a los precios. O sea, se provoca una hiperinflación de más del 25% en un mes, con lo cual la caída del salario real, de las jubilaciones reales, de los planes sociales y del gasto público se licúa en forma impietosa, ¿me explico? Sí. Porque la principal receta recesiva hoy del Fondo Monetario es la inflación, porque gracias a la inflación están licuando el gasto en pesos. Entonces, frente a eso, uno se pregunta, y bueno, ¿cuál es la política? La política no son eslogan. Hay en finanzas públicas, y eso ha sido repetido hasta el cansancio a nivel técnico, ¿no? Lo que manda y lo que identifica la política de un gobierno es la ley de leyes que se llama presupuesto de la nación. Y resulta que este gobierno no ha presentado lo más importante, su plan económico a través del presupuesto 2024. Lo que hizo fue justamente no tratar el presupuesto, cosa que ya había arreglado Milei personalmente con Massa. Massa hizo llegar un proyecto de presupuesto el 15 de septiembre y resulta que después, con el argumento del cambio de gobierno, Massa, ministro de Economía, y Milei, candidato en principio electo, pero creo que fue antes de ser electo inclusive, cuando ya tenía la mayoría de los votos, como contrincante, convinieron que el presupuesto iba a ser tratado por el nuevo gobierno. Y después Milei, faltando a la obligación presidencial de aprobar un presupuesto, apeló a esta medida de emergencia, que es que cuando no hay un presupuesto aprobado por el Congreso, como manda la Constitución Nacional, la sagrada Constitución Nacional de Alberdi que tanto pregona el presidente Milei, pero se olvidó del presupuesto, dejó que no se aprobase y entonces lo que rige es la norma de que cuando no hay un presupuesto aprobado, se prorroga el del año anterior. Sí. Ah, qué bien, pero el del año anterior ha sufrido una inflación del 211%, con lo cual quiere decir que le deja en manos del gobierno la total discrecionalidad sobre el gasto público, cosa que ni el peor estatista haría, porque si esta medida la hubiera tomado alguien, cualquier gobierno, los hiperliberales hubieran pegado el grito digamos, horroroso, de decir, ¿cómo se permite que un gobierno asuma y administre el país sin tener un presupuesto para el año? Que muestre el plan económico, ahí vamos a ver los números.
marean a la gente hablándole de porcentaje de PBI que no se entiende nada porque ni siquiera se sabe cuál es el PBI de la Argentina cierto que toman como referencia. Entonces marean a la gente diciendo no, porque el déficit fiscal va a ser bajado del equivalente del 1.9 a 0% para tener déficit fiscal cero. Bueno, o sea, le hablan en perfecto lenguaje de que no se entienda nada, absolutamente nada, ¿no? La vieja premisa de Scalabrini y Ortiz, cuando un economista le dice algo que usted no entiende, hágaselo repetir, y si no lo entiende es porque lo están estafando, ¿no? Esa premisa de Scalabrini y Ortiz se está cumpliendo en forma impietosa. La gente no tiene un patrón de referencia, no sabe lo que está pasando. Lo único que sabe es que va todos los días al supermercado, al almacén de la esquina, a cualquier lugar, y los precios se definen impietosamente porque mandan los formadores de precios que son aliados del gobierno. Sí, bien. No sé si, bueno, estoy un poco acelerado con este tema, pero que me parecía importante destacarlo, esto de la falta de presupuesto y nadie dice media palabra. Es atendible respecto de lo que estás diciendo porque es un dato bastante indiciario en el sentido de qué es lo que evidentemente el Ejecutivo, claro, se propone, porque es lo que va a trazar y signar la vida de los argentinos de aquí a fin de año. Exacto, es que después el presupuesto se cumpla, no se cumpla, que a veces sean dibujos de cifras, sí, eso existió siempre, eso lo sabemos, pero el presupuesto, por definición y por hasta el texto, por el ABC de texto, el presupuesto es la llamada ley de leyes por la cual un gobierno define los números de su política económica. Entonces, si no hay presupuesto, no hay números. Entonces, todas lo que hay son expresiones. No, vamos a bajar el gasto público. Sí, cuantifíquenme, porque resulta que parece que se quieren ahorrar los centavos mientras están derrochando los pesos. Ahora, esto le quería preguntar, de acuerdo como usted ve que han acomodado los tantos, se está hablando de que va a haber una próxima devaluación o mega devaluación, y eso no es nada, sino dentro de un contexto en el cual el gobierno parece que está dispuesto a endeudarse nuevamente. Pero eso no es nada, también hay, prioridades o particularidades que nos dejan trasuntar a partir de las palabras o de los gestos, donde parece ser de que hay actores que ya están ganando y mucho desde que asumió Milei su administración. ¿Quién es el que está ganando hoy, Héctor? ¿Y quién es el que va a seguir ganando? ¿Y quiénes van a ser, uno se anima a decir ya, los eternos perdedores? Bueno, primero y principal, esto es público y notorio, un periodista, un comentarista económico conocido habló de que los fondos de inversión estaban descorchando botellas de champán o de sidra, porque en este momento no nos olvidemos que el carry trade, la bicicleta financiera, favorece terriblemente a los acreedores financieros del Estado. Porque en este momento la tasa de interés que de referencia, la tasa de interés de política monetaria que fijó el Banco Central, ahora con Milei Bausili, es la que corresponde a pases pasivos a un día de plazo. Ojo, las LELIQ, que antes eran la mayoría, ahora dejan de ser colocadas y en cambio lo que rige como indicador de tasa de política monetaria son los pases pasivos, es decir, las deudas que el Banco Central tiene con los bancos a un día de plazo al 100% de interés anual, que equivale a una tasa efectiva del 171% anual. Tasa efectiva es, creo que lo hemos hablado, cuando usted capitaliza el interés como un plazo fijo. Usted tiene un plazo fijo, al mes le rinde tanto, no retira el interés, el monto lo vuelve a colocar, entonces la tasa que obtiene es mayor que la nominal. Pero acá estamos hablando de tasas de interés que se capitalizan diariamente. La gente no sabe, no tiene idea que al cierre del año pasado, al 31 de diciembre, según los balancetes del Banco Central, en total, el Banco Central debía por LELIQ 31 billones de pesos, equivalen a casi 40.000 millones de dólares, que es esas LELIQ
implican que por día, el gobierno gasta unos 100.000 millones de pesos de intereses. Y paralelamente, los pases pasivos equivalen a otros 26 billones de pesos. O sea, 31 billones del ELIC a 28 días, que pagan 110%, y 26 billones de pases pasivos a un día, que pagan el 100%. Eso da que el Banco Central tendría, según mis cálculos, que estar en este momento pagando o devengando intereses, es decir, capitalizando intereses por aproximadamente 200.000 millones de pesos por día. Ese es el nivel de saqueo financiero que estoy viendo yo en este momento. Se entendió. ¿No? No sé cómo decirlo, a lo mejor me estoy embarullando, miento, sí, 160.000, me da 164.000 millones de pesos por día, lo que estaría pagando de intereses. Y después vienen con respecto a, no, pero vamos a reducir la planta de personal. Eso ya lo sabemos, desde que yo estaba en la facultad hace décadas, un profesor lo decía, dice, el Estado siempre ha sido una especie de fondo de desocupación encubierto, el clientelismo político siempre ha existido, eso sí, es cierto, y esa corruptela se puede ir depurando, pero ahí no está el nudo de la cuestión. El nudo de la cuestión está en el problema financiero, está en la deuda. Claro. El gobierno está colocando semanalmente, o refinanciando deuda por entre 3 y 4 billones de pesos. Ayer mismo colocó o recolocó, porque una parte se refinancia y otra parte es deuda nueva, colocó 4 billones de pesos. Se entiende. La semana pasada... Héctor, sí. Le quería preguntar respecto a esto último que usted dice, y disculpe la interrupción. Perdón. Para el ciudadano de a pie, cuando usted dice esto, ¿en qué se debe preocupar? Es decir, ¿cómo lo va a impactar? ¿En qué aspectos lo va a perjudicar la macro? Una inmediata, la inflación. Bien. La inflación es un instrumento para reducir el poder adquisitivo de la gente. La inflación es un robo, desde el punto de vista de que usted va perdiendo capacidad adquisitiva. La gente se tragó una inflación del 25 y pico % en diciembre, ¿no? Que según los rubros varía. ¿Y quién le compensó esa inflación? Se la van a compensar a futuro. Peor todavía, el presidente Milei suspendió la movilidad jubilatoria, que la movilidad jubilatoria es precisamente para ajustar, para indexar las jubilaciones en función de la inflación. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que arriesgamos a que vengan con el viejo chiste de que no, como la inflación pasada fue muy alta, vamos a ajustarla en el futuro las jubilaciones con la inflación futura, que siempre es mucho más optimista. Y entonces la gente se tragó el 25%. A ver, el 25% de inflación en un mes significa que en un solo mes la gente con ingreso fijo, como yo, jubilado, o quien quiera tenga un ingreso fijo, perdió la cuarta parte de su poder adquisitivo en un mes. Es el robo más grande que se haya habido. Yo creo que desde el Rodrigazo de 1975 no hubo un ajuste tan impietoso como el de ahora. Claro. Nada más que la famosa casta de la cual habla Milei, da la casualidad que esto no lo dice. Yo no encuentro ningún político, ni del oficialismo ni de la oposición, que salga a denunciar este saqueo a través del plan de ajuste, ¿no? Incluso la CGT protesta con fundamentos sobre los riesgos de la legislación laboral, pero la CGT no salió contra el plan de ajuste a pedir paritarias ya, ¿verdad? Claro. Yo digo siempre, frente a una hiperinflación del 25% mensual, por lo menos los sueldos tendrían que ser pagados semanalmente. Tendrían que ser, no, eso no se puede hacer porque eso retroalimenta la inflación. Sí. No, todo retroalimenta la inflación. Y el primer factor que
produce la inflación es la tasa de interés. Por eso es una cosa que uno se acelera con este razonamiento, porque ve una realidad, porque esta es una realidad, no lo estoy fabulando, estos son los números que surgen de la acción de gobierno, y ve una clase política y clase dirigente en su conjunto cómplice de este saqueo. Sería la complicidad de la casta de que tanto habla Milei y sobre la cual él se está apoyando o lo está apoyando a él para que produzca esta redistribución del ingreso de la Argentina. Se entiende, se entiende, está claro. Ahora, respecto de esto que tanto Pose como Caputo han llevado adelante en tratar de acordar con el equipo del FMI, ¿no? Que hoy, en lo que respecta al hemisferio occidental, no tiene presente a Luis Covedú. Sí, en esta, digo, en el marco de la renegociación y tratar de proponer de que el gobierno va a tener un superávit primario del 2% del PBI para este año, pero que además va a acrecentar las reservas internacionales, ¿no es un tanto, a ver, aventurado? Claro, poco serio, no sé, es temerario. Tal vez... Ante todo, Aldo, le hago una aclaración. Sí. Cuando uno trata de cuantificar el presupuesto, cuando se habla, como le decía antes, de porcentaje de PBI, a mí me daba, con los números del proyecto de presupuesto que bajó Massa, si no me equivoco, que traducido a dólares, se estaba hablando de un déficit fiscal de 25.000 millones de dólares. Así que sería conveniente que el gobierno, para no confundir deliberadamente a la gente, hable en valores absolutos, así podemos medir las cosas, porque usted le dicen bajar de un 0,9%, de un 1,9 a un 0,9% del PBI, la gente no entiende un comino, porque ni siquiera sabe cuánto es el PBI de referencia como para hacer la cuenta. En cambio, si le dicen que tenemos que ahorrar 25.000 millones de dólares, ahí la cosa toma otro cariz, ¿verdad? El gobierno en este momento, gracias a la inflación que está provocando, porque esta es una hiperinflación provocada, no es una inflación que surgió espontáneamente. No, esta inflación fue provocada por una remarcación salvaje de precios que el gobierno toleró alegremente. En aras y en el altar de la libertad de mercado, quieren liberalismo, ahí tienen liberalismo, ¿ven? Los formadores de precios le remarcan los precios, le remarcaron, según los rubros, fueron los aumentos entre el 20 y el 100%. Eso dio una inflación del 25%. ¿Quieren libre mercado? Ahí tienen el libre mercado. ¿Ven lo que hacen en el libre mercado? Es la vieja frase de Jules Verne, ¿no? Dejan el zorro, la zorra libre en el gallinero libre. No, todos somos iguales. Esto se hace en función de la libertad de mercado. Sí, pero el hombre que tiene que ir a comprar al almacén o al supermercado para comer no tiene capacidad para influir en los precios. Mientras que las grandes empresas formadoras de precios sí, y los digitan y los cambian todas las semanas. Entonces, dentro de ese esquema de asimétrico, dentro de ese esquema asimétrico, el gobierno se está manejando, ganando tiempo, porque este ajustazo se está produciendo precisamente para lo que ellos llaman equilibrar los precios relativos. ¿Qué quiere decir? Bajarle los ingresos fijos a la gente. Entonces, el gran ajuste lo está pagando el pueblo argentino a través de la inflación, la hiperinflación provocada por el gobierno. Lo está pagando y lo va a seguir pagando, digamos. Y lo va a seguir pagando. Y con respecto a lo que usted decía del fondo, si bien las negociaciones con el fondo todavía no están claras, pero está claro una cosa, que el gobierno está haciendo negociaciones no solamente para refinanciar la deuda que ya estaba refinanciada por el gobierno Massa a 10 años de plazo, porque la Argentina ya está atada por el acuerdo de facilidades extendidas a un acuerdo por 10 años, hasta el año 2034 tenemos que hacer buena letra con el fondo. Pero ahora, no conforme con eso, lo que está pidiendo el gobierno es que el Fondo Monetario le preste más plata todavía, porque cuando Macri tomó este préstamo impagable del Fondo Monetario,
en junio del año 2018, hay que acordarse que en ese momento pidió primero 50.000 millones de dólares, el préstamo más grande de la historia hecho por el Fondo Monetario a un país y el préstamo más grande recibido por un país, la Argentina. Un préstamo que era perfectamente impagable porque se tenía que devolver entre el año 2022 y 2023, o sea, cuando Macri no estaba. Él tomó un préstamo para poder completar su mandato, que lo tenía que pagar el gobierno que seguía entre el 2022 y 2023, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué ocurre? Ahora asumió Caputo, y lo que se está negociando, según ha trascendido, todavía hay que esperar los números y la declaración, es como el fondo le desembolsó, primero de 50.000 lo aumentó a 57.000 millones. Sí. Y el fondo le fue desembolsando plata, que la mayoría de esa plata, en lugar de ser para sostener al gobierno, fue para que Caputo y quienes estuvieran al frente del Banco Central lo vendieran al mercado para que con el tipo de cambio atrasado la plata que pedíamos prestada al Fondo Monetario entraba por una ventanilla y se vendía al mercado con retraso cambiario, o sea, sí, el gran negociado de los especuladores. Sí. Y ahora lo que está negociando el gobierno, según se dijo, es ver si el Fondo Monetario le puede prestar el resto que no le prestó, porque cuando el Fondo Monetario vio el escándalo que se estaba produciendo, le interrumpió los desembolsos y le desembolsó en total 45.000 de los 57.000. Y lo que estaría pidiendo Caputo y sus colaboradores, el gobierno, es ver si el fondo le puede prestar esa diferencia no desembolsada, si le puede prestar en este momento unos 15.000 millones de dólares más. O sea, por eso decía al comienzo que este gobierno viene a gobernar con deuda. Y lo está pidiendo empezando por el Fondo Monetario Internacional. Bien. Héctor, si usted tiene que dejarle un mensaje a quien lo está escuchando, y profundo conocedor de la macro como es, pero también de los impactos en la micro, ¿cuál es digamos, no vamos a decir que cuál es la principal herejía en términos metafóricos en la cual está incurriendo el equipo gobernante, ¿no? Pero no se hace creíble porque es un poco más de lo mismo que el macrismo, al menos en términos de negocio, ¿no? A ver, perdón, de hecho se considera directamente heredero del macrismo, nada más que censura el macrismo, como lo dijo en un reportaje reciente el propio Milei, diciendo que el gran error de Macri fue haber querido hacer esta misma transformación en forma gradual, pero que él la iba a hacer en forma de shock. Ahora, lo que no me cierra es que Milei, en un reportaje reciente, escuché que enfáticamente decía que el país, la Argentina, va a ser una potencia dentro de 45 años. Sí. Caramba. Y que atrás de eso dice, pero los resultados se van a empezar a ver dentro de 15 años. Y creo que le dijo coloquialmente al periodista, lo van a ver tus hijos, tus nietos, ¿no? A razón de que en cada quinquenio iba a ir mejorando. Yo me acordaba de la famosa frase de Keynes contra los liberales, que dice, sí, la escuela clásica liberal siempre promete equilibrios a largo plazo, pero en el largo plazo estamos todos muertos, ¿no? No puedo dar un consejo, no doy consejo, un balance que, respondiendo a su pregunta, es la siguiente. Este gobierno está produciendo el saqueo financiero más grande que yo sepa en los últimos tiempos de la Argentina. Ajá. Esto se está produciendo bajo nuestras narices y se está produciendo a través del gran negociado de la deuda pública que se sigue tomando y el gran negociado de los fondos especulativos que están ganando dinero extraordinario por estas altísimas tasas de interés, habiendo devaluado y habiendo mantenido artificialmente un margen de estabilidad cambiaria, porque los fondos buitres lo que necesitan es eso, entrar al país, cambiarse con un valor del dólar que no varíe mucho entre valor de entrada y valor de salida,
ganar las tasas extraordinarias que se ganan en la Argentina, que son las más altas del mundo, 100% anual, y poder retirarse cuando quieren, llevándose esa ganancia, con la única diferencia de que, con la única salvedad de que el tipo de cambio no les vaya a variar sorpresivamente. Claro. Entonces, la garantía que tiene que dar el gobierno es esta estabilidad cambiaria relativa dentro de un margen de 800.000 pesos por dólar, mientras las tasas de interés se mantienen altas, porque esa es la ecuación más rentable al capital financiero. Bien. Entonces, el plan de ajuste se hace para que el Estado tenga más plata para pagarle más intereses a los capitales financieros. Esa es mi síntesis, digamos así. No sé si si en parte contesta su pregunta. No, perfectamente, digamos, más de lo mismo. Esto es Rocky 78, digamos. Si se trata de poner en la filmación cuáles han sido las intervenciones de los gobiernos liberales a lo largo de la historia argentina. En realidad el modelo es el menemismo, es decir, estamos frente a un gobierno neomenemista, hasta integrado en parte por las mismas personas y por los mismos esquemas. Es decir, siempre digo lo mismo, uno agarra los diarios, que yo tengo diarios atrasados para consultar, y es el mismo esquema. Hay que bajar el gasto público, hay que privatizar las empresas del Estado, hay que subir las tarifas de servicios públicos, etcétera. Estamos esta película ya la vimos varias veces. ¿Y qué sensación le causa, claro, Héctor? ¿Y qué sensación le causa cuando usted ve, a lo mejor en un reportaje televisivo, algunas personas que no sé, que tendrán algún grado de desmemoria, de olvido, o algunos otros serán de extravío? ¿Qué sensación le causa? Es decir, que tenemos que esperar. ¿Por qué no se convenció parte del electorado cuando escuchaba las mismas frases, remanidos latiguillos que a lo largo de los años venimos escuchando y venimos cayendo en lo mismo? ¿Qué sensación le da? ¿Por qué cree que esto cuaja y de la peor manera siempre? Y a ver, si nos referimos a la clase política, oficialismo y oposición, lo veo por servilismo político. La clase política no actúa en función de los intereses del pueblo argentino, actúa según sus propias conveniencias de partidocracia, ¿no? Ahora, lo que veo más grave es la actitud del establishment de los economistas, que no salen a denunciar como corresponde esto que yo lo estoy viendo como muy claro, y eso que yo no soy un sabelotodo, yo soy un analista que analiza hechos. Nada de lo que yo le he dicho recién o lo que vengo diciendo cuando me entrevista alguno, nada de esto está descolgado. Cada cosa tiene su respaldo en hechos y en números, no estoy fabulando nada. Claro. Pero sin embargo no veo ningún economista del establishment que lo diga, ¿no? Con lo cual quiere decir que esto es una conspiración consentida, es decir, esto no es que no se dan cuenta de, no, ¿cómo? Nadie habla de la pérdida de capacidad del poder adquisitivo, el propio presidente lo está diciendo a los gritos, que se van a venir varios meses de estanflación. Estanflación es la forma más perversa, inflación con recesión económica, ¿no? Quiere decir aumento de precios que se refleja ya en el aumento de la pobreza con recesión económica, quiere decir con más desempleo. Bien. ¿Por qué? Porque se produce recesión para que el país tenga más saldos exportables y pueda producir divisas. Y con esas divisas pagar deuda externa. Se entiende. Esto es lo que está ocurriendo bajo nuestras narices, y uno ve la complicidad de toda la clase dirigente, porque no es solamente la clase política, lo que Milei distrae hablando de casta, porque la casta la asocia a la casta política. Resulta que la casta política es un segmento de la casta general, que abarca en principio la casta financiera, que es la que manda en estas cosas. O sea, la casta financiera y del capital concentrado, tanto sea nacional como internacional. Sí, económico-financiera. Sí, claro, subsidian a
a esta complicidad existente con algunos sectores de la política, en los cuales prácticamente se llaman distinto, pero vendrían a ser la misma cosa, ¿no? Sí, lo que ocurre, bueno, llevaría a otro plano, pero Sí. se lo sintetizo. Las estructuras de poder abarcan distintos estamentos. Claro. Por eso cuando se habla de casta se confunde porque es una palabra que no, bueno, la inventaron acá, pero son oligarquías. Sí. Oligarquías quiere decir grupos de poder que se manejan según sus propios intereses y no por el interés general. Claro. Por eso la partidocracia es una oligarquía en la Argentina, porque deciden en función de sus intereses. Sí. Y eso mismo ocurre en otros estamentos, en los estamentos empresarios ni hablar. Ocurre incluso en el poder judicial, en el poder sindical, es decir, el mundo por desgracia funciona así, Sí. a través de estructuras de poder. Y la misión de un gobierno, si es que tuviese representatividad y legitimidad, es equilibrar esa estructura de poder de tal manera que la población, el pueblo argentino en este caso, no sea la variable de ajuste de toda esta estructura de poder, fundamentalmente económico-financiero, que es la que termina pagando el costo de las políticas oficiales. Esa es la encerrona de fondo, ¿no? Estar conducidos por un gobierno o una administración que no sigue los intereses del Estado Nacional, sino sigue los intereses de las estructuras de poder dominante. Bien. Héctor, yo le quiero dar las gracias como siempre por su tiempo y por la claridad conceptual con la cual nos ha ilustrado respecto de qué es lo que podemos esperar, de quién tenemos que guardarnos, hacia dónde tenemos que mirar y bueno, y qué es lo más aconsejable en este momento, sin hacernos demasiadas expectativas o tener esperanzas mínimas. No podemos hacer nada en lo inmediato, al revés. Nos encontramos con el hipócrita discurso de que estamos haciendo el ajuste que votó el pueblo argentino. Caramba, sonamos. Si ese es el razonamiento, entonces razonamos 2 más 2 son 5. Una pésima obra de teatro, yo diría que patética. Es una película de terror realmente. Sí, yo le agradezco su llamado. Chao.